vinimos a la que es considerada la ciudad más aburrida de todo Canadá. Y no es que lo diga yo, o sea, si buscan por internet en cualquier lado, siempre esta ciudad sale en la lista. Así es, no es broma. Antes de venir hicimos un poco de investigación y vimos que, en efecto, no hay discusión. Esta es considerada la ciudad más aburrida de todo el país. Ok, acá capaz se pasan un poco, pero hay quien todavía cree en ella. Así me gusta, esa es la actitud. Así que amigos, sean bienvenidos a Ottawa o Ottawa, la capital de Canadá. Igual a ver, puede que sí sea la ciudad más aburrida de Canadá, pero seguro que está lejos de ser una de las más aburridas del mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, ok. Igual solo es un artículo, vamos a buscar en otro. Oh, vaya. Bueno, seguro que a la tercera va la vencida. ¡Oh no! ¿Qué hemos hecho? ¿Para qué venimos aquí? Ok, basta. No puede ser para tanto. De hecho, nuestras primeras impresiones ya nos dejaron ver que de aburrido este lugar no tiene nada. Nos encontramos justo aquí donde está el Parlamento canadiense, aquí es donde está la Cámara de Diputados, si es que se podría decir así, y nos hemos encontrado con todo un lío, pero increíble. Hay un montón de manifestaciones, un montón de gente con banderas de Canadá, banderas de Quebec que hemos visto, y vaya, digamos que no creo que hoy el presidente Trudeau esté por aquí, no creo que haya venido a la oficina porque parece que no lo quieren mucho, ¿ok? Sin meternos en temas políticos ni nada, digamos que en Canadá últimamente están un poco enfadados con su gestión y lo hacen ver, ¿vale? Hemos visto varias banderas en las que directamente dicen que no están muy contentos con él. Pero nada, vamos a descubrir hoy qué tiene Ottawa para ofrecer, si de verdad es tan aburrida como dicen. Hoy es sábado, así que debería estar un poquito más movido, aparte de todo el lío que hay aquí montado. Y aparte que tenemos un buen día, o sea, a pesar del frío hay sol, así que se agradece la verdad. Pero hace frío, ¿ok? Hace bastante frío hoy. Así que nada, no nos enrollemos más. ¡Vamos a ello! Primeras impresiones de la ciudad, notamos que está bastante europeizada o europea. Más que todo su arquitectura, todos los edificios, o sea, está como mezclado con tanto moderno como más antiguo, que hace sentir como de verdad que estás en Europa. Sobre todo el Parlamento de Canadá, que aquí siempre lo comparan más que nada como el edificio este en medio donde tiene el reloj con el Big Ben en Londres. Sí, yo creo que tiene bastantes similitudes a varios países, quizás sobre todo Inglaterra. Y vaya, la verdad que sí que se ve todo muy europeo. Mira lo que decía Flor por aquí, mirad este edificio y mirad justo este de aquí al lado, por ahí tenemos el Parlamento con toda la manifestación, pero mirad la arquitectura, o sea, miradlo bien, es como todo así como de piedra antiguo, o sea, me recuerda a ciudades así como Londres, París, capaz de un poco Barcelona, podríamos decir, incluso un poco Copenhague, también en Dinamarca tiene como esa onda por ahí, esos edificios con los piquitos y todo. Por ejemplo, aquí veríamos los techos como con un toque un poco más verdoso, azulado, raro. Por cierto, ignorad mi guante, ¿vale? Se me rompió el otro día, pero es que no tengo otro y hace frío, ¿vale? O sea, tengo que abrigarme. Por mucho que esté así, tengo que abrigarme, ¿ok? No juzguéis, por favor. Y vaya, capaz a muchos os sorprende que la capital de Canadá no sea la ciudad de Toronto, sino que sea esta ciudad, la de Ottawa. Pero digamos que en esta parte del mundo, en Norteamérica, las cosas funcionan un poco así. Aquí en Norteamérica, la verdad que la capital de un lugar no tiene por qué ser su ciudad más grande o importante o la que tiene más movimiento económico o social, sino que más bien suele pasar lo contrario. Y es que aquí, al ser países tan gigantes, recordemos que Canadá es el segundo país más grande del mundo y Estados Unidos creo que está por ahí. Para poder organizarse bien tienen que dividir las cosas bastante bien. Sin ir más lejos, si veis en Canadá, la mayoría de provincias, las ciudades importantes y más grandes no son las capitales, sino que son otras. Y en Estados Unidos pasa similar. Si no, pensad en cuál es la capital de California o la capital de Nueva York o la capital de Florida. Si lo sabéis, perfecto. Si no lo sabéis, miradlo y capaz os lleváis una sorpresita. Y sí, podríamos decir que una de las razones por la que puede ser considerada una de las ciudades más aburridas es más que nada por todo el tema político. Porque todo aquí prácticamente va relacionado a todo lo que tiene que ver con el gobierno. Porque la verdad que si acá buscas un trabajo en cualquier tipo de plataforma, ya sea LinkedIn, Indeed o la que sea donde pueda haber ofertas de trabajo, la gran mayoría que pueden salir son las opciones de administrativas o algo referido al gobierno. O sea, ¡ay, cómo me cuesta hablar! Y por esta razón también en este lugar se puede considerar como que es la ciudad también más bilingüe de Ontario, ya que todo este tipo de trabajos te requieren que hablen los dos idiomas, tanto el inglés como el francés, no tanto como en Toronto, por ejemplo, que se habla mucho más inglés que cualquier otra cosa. Y esto sí que es verdad, porque ya el poquito rato de que estamos acá caminando y recorriendo, ya escuchamos un montón de gente, no solo hablando inglés, sino que también francés. No, te juro que me cuesta hasta hablar. ¿La agüita en la nariz? ¿Se lo nota? Oh, fuck. No puedo modular la boca.
Y vaya, la verdad que no solo el hecho de que sea todo administrativo y del gobierno hace que se hable tanto inglés como francés, sino que literal ahí, justo pasado este río que si no os fijáis está un poco congelado, está la provincia de Quebec, que para que no lo sepas es francófona total, o sea, solo se habla francés. Y está ahí mismo, ¿ok? O sea, si empiezas a acercar así con el mapa, veréis que en el río tal cual divide tal cual lo que es la provincia de Ontario con la provincia de Quebec. Y nada, lo único que lo separa es un puente que no sé si se puede alcanzar bien a ver ahí. Y es muy loco, o sea, la ciudad está tal cual metida ahí entre lo francés y lo inglés, como muy bizarro todo. Buah, miren lo que nos hemos encontrado aquí. Esta estatua o escultura, no sabría exactamente cómo definirlo. Parece un tipo tótem, que justamente esto sería más representativo de la cultura de los nativos americanos. Y es la primera vez que vemos uno así. O en Toronto lo hemos visto directamente, no sé si habrá, pero bueno, esta es como la primera vez que vemos uno así en vivo y en directo. Bueno, y mirad nada más esta escultura de esta tremenda arañota, parece sacada de la Guerra de los Mundos tal cual. Y me recuerda mucho a la que vimos en el Distillery District. Y esto está tal cual aquí puesto al lado de la galería de arte de aquí de Ottawa, vaya, un museo, y es bastante tocho, ¿vale? O sea, ahora mirad en comparativa con el tamaño. O sea, mirad en comparativa con el tamaño, mirad Flor aquí que, vale, ella no es muy alta que digamos, pero mirad aquí el tamañote de este bicho, o sea, tremenda arañota, ¡ey! Y mirad esta basílica que está aquí al lado tal cual del museo y de la arañota, pero ¿me diréis que no os recuerda a un lugar en concreto? Os doy 3 segundos para que adivinéis en qué basílica está inspirada esta que tengo aquí a mis espaldas. 1, 2... Exactamente, es igual a la Basílica de Notre Dame de París. Pero no solo eso, es que literal se llama Notre Dame. Así que nada, ya no hace falta visitar París para conocer Notre Dame. La tenemos aquí tal cual en Canadá. Y vaya, respecto al tema de que es la ciudad más aburrida de Canadá, no sé si decir tanto que es aburrida, yo diría que es más bien tranquila, ¿verdad? Sí. O sea, la vemos como muy chill, como que la gente aquí no va muy apurada, no es como en Toronto, por ejemplo, que es un movimiento constante de cosas. O sea, simplemente escuchad un momento. Calladísimo, o sea, no puede ser que sea tan así. Y esto que estamos en downtown, o sea, estamos en el centro de la ciudad, de la capital del Canadá, un sábado, o sea. El fin de largo encima, o sea, se supone que la gente también viene a recorrer o sale, no sé. Pero no, todo tranquilísimo. Que a ver, puede haber a quien le guste, ¿verdad? O sea, hay gustos para todo. Sí, pues la verdad que todas las cosas de interés también turístico que se pueden recorrer acá las hicimos en cuánto, o sea, si las haces rápido, en media hora como mucho, digamos, si te quedas frenado a mirar las cosas, las haces, porque está todo como muy cerquita una cosa de otra también. Sí, o sea, ha sido aparcar el coche en el hotel y ya está, y todo está alrededor, o sea, todo lo caminas en ¿qué? 5 minutos, 10 a lo sumo. Y vaya, eso sí que también me recuerda bastante a Europa, como estas ciudades así como pequeñitas, como que tienen su centrito y como que te puedes hacer todo recorriendo por ahí, pero tampoco digamos que es una ciudad pequeña, o sea, que tiene como 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes aproximadamente, sí, pero bueno, si lo comparamos con Toronto, parece un pueblito de verdad. Eso sí. Y de verdad, perdonad si estamos hablando como un poco raro, pero es que no puedo modular la boca bien. O sea, siento como que tengo dura la boca. Cuesta, te juro, o sea, ahora estoy hablando, intentando, pero te juro que duele. Duele, o sea, está todo duro, así, congelado. ¡Wow! Es difícil, grabar con el frío. Además, para que veáis la vibra europea, o digamos en este aspecto británica, hay un montón de pubs así como de este estilo, y la verdad que parecen bastante guays, o sea, parecen como muy metidos en la onda así de pub británico o irlandés, así que bastante chulo. Y nos venimos a este mercado, que es un mercado bastante conocido aquí en la ciudad de Ottawa. Parece que es el Byward Market o Marché, como le queráis decir. Y solo quiero que veáis, esta tienda en concreto del mercado está enteramente dedicada a Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos. Y es que al parecer por algún motivo aquí lo aman, o sea, es como que están muy in love con él. O sea, mirad por aquí, hay un montón de fotos. Vamos a entrar adentro a ver qué tienen. Y es que la verdad que todo este amor a Obama en realidad viene porque cuando el presidente en su momento vino a visitar Ottawa, él probó justamente esta galletita con la forma de la hojita de maple de Canadá y le gustó tanto que directamente aquí decidieron llamarla la Obama Cookie y hacer esta galleta en honor a él. La verdad que el mercado por dentro no era demasiado grande, pero tenía cositas interesantes, como esta nube con
¿Eso es un cerdo? También tenían crepes, manzanas bañadas en chocolate y varias gorduras más. Así que decidimos ir a pasear por los alrededores, vimos un poco de arte urbano, las calles tenían buen ambiente y la verdad que el barrio en general nos gustó bastante. Ay, mirad, por aquí tienen las letras así de Ottawa o de Ottawa, como dicen por aquí, muy similares a las que hay en Toronto en la Nathan Phillips Square. O sea, no sabía que esto existía, o sea, está muy bien. Mirad, aquí toda la gente está por hacerse aquí la fotito, así que bueno, vamos a ver si podemos hacer la nuestra o qué. Como no queríamos hacer cola, nos sacamos un par de fotos como pudimos y de ahí ya nos hizo frío, así que decidimos ir a tomar algo calentito en este lugar. Hicimos algo de tiempo y encaramos dirección al hotel. Nos sorprendió cómo queda esta parte de la ciudad de noche con todas las luces, la cantidad de gente que había en las calles y vimos como en este bar este tipo estaba cantando este auténtico temazo. Ah, y tenían una pequeña hoguera y una barra de hielo, de verdad. Era todo hielo. De ahí ya nos metimos en este centro comercial, que la verdad estaba bastante bonito. Nos cruzamos a este tipo corriendo así, esperemos que llegara a tiempo donde sea que fuera. Y de ahí ya volvemos por fin al hotel. Y bueno, ya en el hotel ha sido un día largo. Cansador, muy cansador. Pero vaya, en definitiva yo diría que me ha gustado bastante Ottawa. Mucho, sí, sí. No tenía muchas expectativas, las cosas como son. Yo tampoco, la verdad. Las cosas como son te la puedes recorrer en un día, al menos lo que es el downtown, lo que es lo turístico. Ya de ahí a las afueras, la verdad que no tengo ni idea de qué hay o qué no hay. Diría que es aburrido. Bueno, a ver, tampoco es que tuvimos mucha experiencia haciendo muchas cosas porque con el frío que hace tampoco podemos andar afuera mucho rato y menos cuando se va el sol porque de verdad hoy hace un frío tremendo. Pero igualmente lo que le comentaba que decía hay mucha vida, o sea, ya se había ido el sol y ya estaba completamente de noche por más que no era tan tarde y había muchísima gente en la calle, o sea, eso me sorprendió muchísimo también. Así que en conclusión diría que no tan aburrido, sino más bien tranquilo, relajado. Ahora, ¿viviríamos aquí? Uf. No sé, todo depende muchísimo, quizás un tiempo, pero no sé si sería como la ciudad de mi vida de por vida. Yo diría que depende de qué tipo de vida te guste hacer o no, y qué tipo de cosas te gusta ver o no. Por ejemplo, sí que es cierto que hemos notado que aquí no hay tanta, digamos, multiculturalidad en comparación con Toronto. O sea, aquí sí que hemos visto mucho más, digamos, canadiense, sobre todo de la parte francesa que hemos dicho que está al lado. Sí que hemos visto bastante latino, eso sí, hemos escuchado hablar bastante español, no sé identificar de dónde, pero bastante español. Pero bueno, de nuevo, eso va a gustos, o sea, puede ser que te guste más una cosa, puede ser que te guste más la otra. Así que nada, ya en el hotel, que nos han dado la verdad una muy buena habitación, que no lo hemos enseñado, bueno, ya mañana.